tiene lo del cambio climático en la ganadería se relaciona con el aumento de la temperatura, que va de 0.3 a 4.8 grados centígrados. Y el aumento de esta concentración es de dióxido de carbono, que afectan producción y calidad de alimento. O sea, ¿de qué manera el cambio climático va a afectar la calidad de alimento que le vamos a suministrar a los animales? Pregunto. Excelente, muy bien. Porque es un pasto que ha perdido su valor nutritivo, su lignina. La lignina es lo que le da el valor nutritivo que tiene el pasto, que eso lo aprovechan los animales a través de su proceso de absorción a través del rumen, ¿verdad? Tenemos también que se reduce la disponibilidad de agua. O sea, que si se incrementa la cantidad de temperatura, ¿qué sucede a nuestras fuentes hídricas? Se secan. Y si se secan, tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque si tenemos 10 cabezas de ganado, el ganado aproximadamente puede consumir entre unos 10, 15 o 20 litros de agua al día. Y si tenemos 10 animales, ¿qué cantidad de agua va a consumir? Y si no tenemos esa cantidad de agua, porque lamentablemente está siendo afectada nuestra fuente hídrica. El aumento de la morbilidad, o sea, cuando hablamos de morbilidad, estamos hablando de que al haber un aumento calórico, o sea, que nuestros animales se van a enfermar. ¿Y de qué manera afecta este calor térmico? Afecta en lo que es las funciones metabólicas y digestivas en la nutrición de nuestros animales. Lógicamente, están consumiendo lo que son pastos deshidratados, que perdieron un alto porcentaje de nutrientes y no estamos satisfaciéndoles las necesidades de requerimientos que necesita mi vaquita para producción de leche, para mantenimiento de la misma y a la vez la reproducción. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento de la parte del calor. Y esto también afecta cuando hay un incremento de la temperatura, nos afecta en el caso de las vacas, en la ganadería, es de que va a haber serios problemas de preñez. O sea, mi vaquita no se me va a preñar, uno, por la mala alimentación, porque desgraciadamente, pues, el alimento que quería dárselo verde, se lo estoy dando ya deshidratado, lignificado. O sea, cuando hablo lignificado es que ya perdieron sus propiedades proteicas, nutritivas que necesita, y lo que le estamos suministrando solo es energía, nada más. Y nuestra vaca necesita proteína. Siempre en la ganadería y en la emisión de gases, tenemos que los sistemas ganaderos especializados en la leche son los principalmente afectados. ¿De qué manera? Uno, les decía la emisión de metano. ¿Qué es el metano? Es un gas que lo que hace este metano es que es un gas altamente nocivo, mucho más que el dióxido de carbono. O sea, por cada 1 kilogramo de gas metano que se produce, equivale a 25 kilogramos de dióxido de carbono. Y esta se da por la fermentación entérica. Como podemos observar nosotros en la figura que está en la parte inferior derecha, tenemos pues nuestra vaca, tenemos que la vaca en la parte del recto, ¿qué está haciendo? Tirando gas metano, o sea, tirándose ¿un qué? Un aire, ¿verdad? Un aire que le hace aquí, ¿verdad? Y ese aire que está tirando es el gas metano que estamos hablando. Hay 3 tipos de gases que ayudan a los
efectos invernaderos. Entonces, uno de ellos tenemos el metano. El metano se produce en el rumen. Cuando la bacteria del rumen empieza a degradar el alimento, hay un proceso de fermentación, se produce este gas y este gas tiene que salir. ¿Y dónde sale? A través del recto del animal y a través del eructo. O sea, cuando el animal está eructando, saca este gas metano. Y este gas metano, lógicamente, que va hacia la atmósfera y lo que hace es que atrapa el calor y no deja que el calor se disipe en la atmósfera, generando un recalentamiento global a nivel mundial. Entonces se incrementa la temperatura y eso va a generar esos efectos invernaderos, producto o causante del gas metano. Una vaca puede producir aproximadamente 200 gramos de metano al día. Ahora, si tenemos 100 vacas por 200 en cada uno de los ganaderos, a nivel mundial, serían toneladas de este gas. Entonces, se está contribuyendo a el incremento del cambio climático. Entonces, la vez pasada que estaba dando yo una exponencia, me decía un productor, mire, me dice, ¿y cuál es la diferencia, me dice, que hay entre cambio climático y mitigación? Entonces yo le puse el ejemplo. Eso está como cuando la mamá de uno te dice que el cambio climático, te voy a pegar. Te está previniendo que te va a pegar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No hacerlo. Lo mismo sucede en el cambio climático. Estamos en el cambio climático. Se está incrementando. Estamos haciendo malas prácticas pecuarias. Y esto estamos aportando a que se incremente más este cambio climático. Entonces hay que pensar, bueno, si mi mamá me dice, te voy a pegar, me está previniendo que me va a pegar. Entonces, no debo de hacerlo. Lo mismo sucede, si yo siento que este cambio climático me está afectando mi ganadería, dejo de hacer las malas prácticas pecuarias que he estado haciendo. Muchas veces nosotros hacemos esa mala práctica pecuaria porque veo que es lo más fácil. Y me quedo en el confort. ¿En el confort qué es? Periodo seco, ahí me la rebusco. La vaca empieza a comer hasta bolsa plástica. Es una talía, como dice, arrasando. Y ahí la entretengo. Si se me murió, ni modo. Y si sobrevivió, pues espero que empiece a llover. Y cuando ya está el invierno, me quedo en el confort porque hay suficiente comida. Pero ya se me olvidó de que me viene un verano duro. Entonces esa es la importancia de que debemos prepararnos con nuestra ganadería para hacerle frente a los periodos secos. Y si está desnutrido el animal, no esperemos que la vaca o la vaquilla entre en celo. No esperemos que la vaca o la vaquilla ya parida me vaya a dar suficiente leche. Ni para ella, ni para el ternero, mucho menos para mí. Y al final se muere. La otra fuente de emisión del dióxido de carbono es a través de los combustibles fósiles. Cuando utilizamos, ¿qué? Todo lo derivado del petróleo y esto genera producción de dióxido de carbono en conjunto con los otros gases que ya le había mencionado. Y la degradación de nuestros bosques, porque el pensamiento muchas veces del productor es, o del ganadero, tengo 5 manzanas de bosque, estas 5 manzanas las voy a convertir en un potrero. Y no veo más que solo el pasto. Al hacer esto, lo que hago es que la humedad se va perdiendo del lugar. Y los suelos no tienen suficiente cobertura con los pastos y me va a generar ¿qué cosa? La deterioridad de nuestro suelo.
y va a repercutir posteriormente en la productividad en mi ganadería. Ok, ya le había hablado sobre lo que eran los efectos del cambio climático. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Cómo me debo preparar? ¿Cuáles son esas medidas que debo de tomar? ¿Cuál sería esa tecnología que yo tengo que aplicar según el asesoramiento de nuestros especialistas técnicos del INTA, que nos está capacitando, nos está fortaleciendo a que debemos nosotros de aplicar estas técnicas, estas tecnologías, estos sistemas que estén en armonía con el medio ambiente? Uno de esos es el sistema silvopastoril. ¿Quiénes de ustedes están familiarizados con este sistema silvopastoril? ¿Qué me pueden decir? Tal vez ustedes lo conocen por otro nombre, ¿verdad? El sistema silvopastoril no es más que una relación de pasto y bosque, pero escuchada por acá de que voy a conseguir semillas ¿de qué era? ¿Mm? De guásimo de ternero, que le conocemos, madreado, etcétera. Esos son árboles forrajeros. Entonces, nosotros debemos de establecer nuestro sistema silvopastoril, o sea, que yo puedo tener en el bosque una selección de árboles que sean forrajeros, que eso me va a servir de alimentación de verano para hacerle frente a la época crítica, pero va a estar en armonía con el medio ambiente y asociado con el pasto. Pero ¿será suficiente este sistema silvopastoril, solo pasto y árboles forrajeros? No es suficiente. Tenemos otra tecnología que usted ya la conoce, que son los bancos de proteína. Nuestros compañeros especialistas del INTA siempre están asesorando, están capacitando sobre estos bancos de proteína, la importancia que tiene. O sea, de que en una área yo puedo establecer más alimento nutritivo, donde puedo implementar lo que son las leguminosas para garantizar suficiente alimento, para mejorar la calidad del pasto. Recuerde de que el pasto no es que te va a dar la leche, exactamente, no, contribuye. Para que te pueda dar una buena producción de leche, se necesita que la suministración de pasto y el complemento de las leguminosas, que son alto porcentaje de proteína. Excelente, así me gusta. ¿Eh? Estoy viendo que tengo un buen público con bastante conocimiento. Lo otro es la producción de pastos de corte, o sea, de que si yo no cuento con suficiente área y se me está incrementando mi ganadería, ¿cómo hago yo para alimentarla? Técnicamente te dice de que en una manzana, una vaca, una manzana bien establecida, 2 vacas puedo tener. La realidad en Nicaragua, ¿qué es? En un cuarto de manzana, 30 vacas. La sangre, Cristo, digo yo. ¿Cómo hacen? Y decimos, está comiendo. Y no es así. Tenemos las barreras vivas. Las barreras vivas últimamente veo que se va perdiendo. No le ven la importancia que tienen estas barreras vivas. Están las barreras vivas y las barreras muertas. Pero nosotros debemos de tener presente las barreras vivas, porque esta es una forma de garantizar más alimento a nuestro ganado, nos evita la erosión de nuestro suelo a través de las barreras vivas y también nos controla las plagas o enfermedades que pueden afectar a nuestro cultivo.
Ot- Lo que usted tiene es un sistema silvopastoril. Muy bueno, excelente. Qué lindas palabras. ¿Ah? Eso me gusta porque significa de que usted se ha apropiado de las recomendaciones que da nuestros especialistas del INTA, que día a día ellos no se cansan, bajo lluvia, bajo sol, bajo hambre, bajo todo, de llegar donde ustedes y darle el asesoramiento de calidad y profesionalismo, para que al final nosotros debemos de mejorar esas técnicas de producción para incrementar la productividad, teniendo presente el cambio climático en nuestra ganadería. Tenemos lo que es la cosecha de agua. Esta cosecha de agua es muy importante. Hay unos que le dicen cosecha, otros le dicen captura. Bueno, es una polémica. ¿Será que el agua se puede cosechar? Yo pienso que el agua se puede capturar, pero al final pues que sean los especialistas que definan eso, ¿verdad? Pero sí, nosotros podemos hacer cosecha de agua o captura del agua y emplear lagunetas en aquella zona del corredor seco donde hay escasez de agua. Tenemos que tener presente que entre menos camine el animal, menos energía gasta. Si el animal va a caminar 1 hora para ir a comer y 45 minutos para ir a aguar, lo que está haciendo usted es perder tiempo. Porque todo ese movimiento del ganado lo perdió. ¿En qué? En el movimiento. Al final va a ver la vaca, se enseña, delgada y nunca va a subir de peso. Tenemos las alternativas de alimentación de verano que ha implementado y la han llevado nuestros especialistas, como es el ensilaje. El ensilaje es una técnica que nos garantiza producir alimentos, conservarlos, guardarlos y utilizarlos en el momento o en el periodo que lo necesito. Pero para hacer ese ensilaje, debo de hacerlo en periodo de invierno, en periodo de producción, de abundancia. Tenemos lo que es la modificación de rastrojo. A veces nosotros cosechamos nuestro maicito y no le vemos la importancia de cómo tratar este rastrojo poco nutritivo, hacer un proceso de amonificación, o sea, transformarlo en un alimento más nutritivo. Se puede guardar y lo sacamos en los periodos de escasez, o sea, en el verano. Tenemos los bloques multinutricionales. Estos bloques multinutricionales creo que ya es de conocimiento de ustedes, ¿o no? O sea, hay algunos que le llaman trocante, otros le dicen dulce, pero ¿cuál es la importancia que tienen estos bloques multinutricionales? Es de que un bloque de 25 libras puedo garantizarle los requerimientos necesarios que necesita mi vaca en periodo de escasez por un periodo de 4 meses. O sea, el animal va a comer pasto seco, fibra, y después le espera su paleta para que él empiece a estar lamiéndola y va a ir adquiriendo los nutrientes que no encontró en ese rastrojo seco. Lo va a encontrar en un espacio pequeño, sin necesidad de gastar energía, pero se está alimentando. Y si es primera vez que a mi vaca le voy a dar este tipo de bloque y no se lo quiere comer, sencillamente yo agarro una porcioncita de sal, se la unto encima del bloque y ella va a comerse la sal. Y es una manera de inducirla
para que vaya probando poco a poco este bloque. Son de bajo costo y tienen muy buenos resultados. Otro importante que debemos de tener presente para adecuar nuestra ganadería al cambio climático es la genética. Si estamos en el corredor seco, tenemos que tener animales de doble propósito. O sea, no podemos tener animales lecheros 100% puros porque no se van ¿a qué? Excelente. No se van a adecuar a la zona, al clima. Y si la temperatura es mayor, peor va a ser para ellos adecuarse. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Hacer los diferentes cruces. Cuando hacemos el cruce del pardo con el brahman, ¿qué nos sale? Carne y leche, pardo brahman. Doble propósito. Y tiene la ventaja, la adquiere esa nueva cría en este cruce, la rusticidad del brahman. Todo animal que tiene jiba, esa jiba no es más que un depósito de grasa, que esa la utilizan en periodo seco. El ganado lechero no tiene jiba, por lo tanto es más susceptible a estos periodos secos y con facilidad se nos puede morir si no estamos realmente preparados. La sanidad también es importante porque si nosotros no tenemos una buena sanidad en nuestro gato, con la mala alimentación producto del cambio climático que afectó la parte alimenticia, vamos a tener casos de morbilidad, enfermedades y mortalidad en nuestro hato ganadero. En este caso, pues, nuestro especialista va a enfocarse más en la parte de deficiencias carenciales. Ahí no me quiero meter mucho. En el sistema silvopastoril, te decía que no es suficiente solo árboles forrajeros y pasto. Debemos de hacer una sinergia, o sea, hacer asocio de cultivo que si tenemos nosotros pasto ¿cómo sería? Sí, si tenemos nosotros pasto donde el animal va a estar comiendo, debemos de asociarlo con leguminosa. Le pongo un ejemplo, el maní forrajero. El maní forrajero es una leguminosa mucho más nutritiva que cualquier pasto. Tiene un alto porcentaje de proteína, me va a incrementar un poco la producción de leche, la ganancia de peso, la vaca va a entrar en celo porque se le estamos dando los requerimientos nutricionales y puedo tener hasta 3 animales más que anteriormente no podía tenerlo. Entre mayor cobertura tenga nuestro suelo de pasto y de leguminosa, mayor infiltración de agua va a haber ahí. ¿Y cuál es la ventaja que tiene este maní forrajero, o sea, esta leguminosa? Es que ella, a través de sus raíces, de sus bacterias, atrapan ese nitrógeno. Y como está asociado con el pasto, lo que hace es que sueltan también de sus raíces nitrógeno y se lo pasa al pasto, que se necesita el pasto para desarrollarse y para incrementar su nivel de proteína. Al final, cuando este maní se llega a secar, se muere, él devuelve ese nitrógeno y es absorbido por el pasto. Es una manera de fertilización orgánica al suelo. La vaca consume y la vaca va a devolver a través de las heces fecales, va a devolver ese nitrógeno y a través de la orina y va a fertilizar siempre el pasto. Entonces le estamos ayudando ¿a quién?
al pasto con el asocio de leguminosa. Podemos utilizar maní, forrajero, podemos utilizar gandul, podemos utilizar canavalia, cualquier tipo de leguminosa, asociado con los pastos. Vamos con los bancos de proteína. Ahí podemos observar en las láminas que tenemos bancos de proteína en la parte superior derecha. Tenemos un banco de proteína en una área donde se siembran las leguminosas, arbustivas, forrajeras con una alta densidad para maximizar la producción de forraje. Es un monocultivo, pero vamos a enriquecer más nuestro suelo y vamos a ayudar a nuestros pastos que puedan alcanzar su alto nivel proteico. Casi siempre las familias ganaderas pues tienen en sus parcelas áreas de quingras, Camerún, Taiwán, caña de azúcar, caña de Guatemala, etc. ¿Qué debemos tener nosotros presentes? Si estamos en el corredor seco, nosotros debemos de implementar, establecer pastos que sean resistentes a sequía, sobre todo. Por ejemplo, ¿cuál sería? El pasto Cuba CT115, tenemos el pasto UM22, tenemos el mar alfalfa, tenemos el Camerún, etc. Esos pastos son resistentes a sequía. No significa es que no los voy a regarlo, pero demandan poca agua y tienen una alta productividad. Lo otro que es importante cuando yo vaya a establecer mi sistema silvopastoril es preguntarle al especialista, a nuestro técnico del INTA, qué tipo de pasto debo de establecer en mi potrero. No todos los pastos tienen el mismo porcentaje de proteína y necesitamos ¿qué cosa? Consultarle al especialista para que él nos oriente qué pasto me puede recomendar según la zona. ¿Qué pasto puedo establecer? ¿Y cómo voy a alcanzar esa productividad del mismo? O sea, que si este pasto me va a dar mayor cantidad de follaje que el que tenía, entonces lo que debo es establecer estas nuevas áreas de este pasto. Siempre en armonía con el medio ambiente, o sea, seguir estableciendo barreras vivas, árboles forrajeros, para ayudarle a que no se deterioren nuestros suelos y los suelos tengan mayor cobertura y así obtener infiltración de agua, humedad. En esta exponencia, pues, esta presentación, puse el análisis bromatológico para que ustedes más o menos se den una idea de lo que le hablaba yo. Antes de establecer un tipo de pasto, debo de saber si ese pasto es nutritivo o es poco nutritivo. Entonces, como podemos observar, tenemos el pasto Mombasa. Escuché por ahí que tenían Mombasa. Una de las compañeras. ¿Quién era? ¿Usted? El pasto Mombasa tiene 7.31% de proteína. O sea, que no es ni muy alto ni muy bajo, pero es bastante nutritivo. No significa de que porque tiene 7.31 es un pasto lechero. Pero si yo a ese pasto Mombasa le incorporo leguminosa en el área donde lo tengo, sí voy a aumentar el nivel de proteína a través de la leguminosa. En el caso del pasto OM22, tiene 12.81% de proteína.
es alto, da mayor cantidad de follaje, es palatable también. Y ese porcentaje es lo que yo debo de tener presente como parte de la estrategia de preparar mi ganadería ante el cambio climático. Es resistente a sequía, es nutritivo y tiene mayor follaje. Tenemos el pasto CT115, el pasto Cuba CT115. El pasto Cuba CT115 es una célula de tejido del Kinggrass y este tiene 9.9% de proteína. O sea, un poquito más que tiene el Mombasa. Es más nutritivo, resiste a la sequía y da muy buen follaje. El marango podemos establecer como parte de los árboles forrajeros. No estoy seguro si el marango sea una leguminosa como tal, pero la tienen como una leguminosa. La ventaja que tiene el marango, sea que nosotros se lo demos en seco, o sea, deshidratado o verde, no varía mucho el nivel de proteína. ¿Cuánto es el nivel de proteína que tiene el marango? 16.76%. Y a veces el marango hasta lo eliminamos. Y no sabemos las propiedades que tiene el marango. Por ejemplo, el marango tiene la vitamina desde la A hasta la Z. Comencemos por ahí. Es rico en ácido fólico, se puede consumir tanto los animales como nosotros. Es rico en ácido fólico para aquellas compañeras que tienen problemas menstruales, deficiencia de ácido fólico, es rico en ácido fólico. Tiene las propiedades que tiene el huevo. El huevo tiene de 20 aminoácidos que hay, el huevo tiene como 18. El marango lo tiene. Tiene el porcentaje de proteína que tiene la carne. ¿Cómo que estamos consumiendo? Carne. Lo tiene el marango. La única desventaja que tiene el marango, como es un poco amargoso, o sea, contiene taninos, estos taninos es el que da el sabor amargo. En la vaca, en la ración, no podemos darle más del 10%. Peor en vaca lechera. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, compañera? Correcto. Recuerden que la leche con facilidad se alteran las características organolépticas, sabor, color, ¿y qué más? Y olor. Entonces, si nosotros damos más del 10% de la ración, o sea, si a la vaca le vamos a darle un alimento único, téngalo por seguro que la leche va a saber sabor a marango. Ahora, el marango podemos nosotros reproducirlo por semilla, por estaca. Si lo hacemos por estaca, a los 60 días ya tenemos follaje. Y podemos implementarlo como barreras vivas, podemos implementarlo como bancos de proteínas. El botón de oro, no sé si ustedes lo conocen. Se parece al jalacate. ¿Han visto el jalacate? Es parecido. El botón de oro tiene 18.86% de proteína. Nutritivo, palatable, igual que el marango. Resiste a la sequía. Entonces, debemos de buscar cómo establecer botón de oro para ramoneo de nuestras vacas. La hoja de marañón, cuando ya estamos en el último periodo más crítico, donde no hay comida, las vacas miramos que empieza a comerse la hoja de marañón. Y el marañón, en cualquier época, está verde sus hojas. ¿Y qué tiene la hoja de marañón? Es nutritiva. Según el análisis del laboratorio, tenemos que la hoja de marañón
anda en 6,78% de proteína. Es como que si estuviera comiendo pasto estrella, gamba, ¿cuál otro? Invasor, que por ahí anda el porcentaje de proteína, pero no es muy palatable, no lo consumen mucho, pero podría ser una alternativa. Nosotros como investigadores estamos del INTA, estamos trabajando investigaciones garantizando la alimentación en la ganadería y se hacen estudios. Ahí está un ejemplo de los estudios que nosotros hacemos. Por eso es que el especialista del INTA, el técnico que llega de ustedes a visitarlo, llega con todo ese conocimiento para transmitirlo a ustedes, teniendo presente que se le hace un análisis bromatológico del pasto que le va a recomendar. No crea que le va a decir tal pasto por salir del apuro. Así que les aconsejo de que aprovechemos a nuestros técnicos que nos visitan. Saquémosle el jugo, saquémosle el provecho, porque esa asesoría es gratuita gracias a nuestro buen gobierno, de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. Bueno, esa sería por todo mi exponencia. En la última diapositiva, eso queremos nosotros. Queremos que ustedes estén preparados para cada periodo seco. Es bonito ver todo así. Es difícil, pero no es imposible.